Doctor, contarnos un poquito, ayer el doctor Ríos dio datos importantes sobre el tema de las camas de cuidados intensivos versus las camas que hay, la disponibilidad. Entonces, tal vez hacer un poquito como un resumen ejecutivo de esto que hace el doctor para explicar a la gente y que entienda en la situación actual que estamos. COVID-19 tiene dos formas de manifestarse. Una de ellas es a través de una enfermedad muy leve, que es como si fuera una gripe, y que no tiene mayor necesidad de cuidado, se puede manejar en la casa con el tratamiento habitual de cualquier cuadro gripal. Otra forma en la que se manifiesta la enfermedad es mucho más seria, requiere de hospitalización. Alguna gente lo que va a tener es una neumonía, que es una infección, una inflamación de los pulmones y que va a requerir de oxígeno y de algunas otras sustancias que solo se usan en el hospital. Otro porcentaje de pacientes van a requerir de cuidado intensivo. Generalmente la proporción es por lo menos de 3:1 entre neumonía y cuidado intensivo. Pero lo que nos preocupa enormemente es que el número total de casos nuevos que se está registrando por día cada vez aumenta más aceleradamente. ¿Cuál es el problema? Que los primeros 1000 casos los acumulamos en 3 meses. Los segundos 1000 casos los acumulamos en 18 días. Los terceros 1000 casos los acumulamos en 8 días. Entonces, esto va creciendo en una forma muy acelerada y el porcentaje de cuidado intensivo que estamos teniendo es el mismo o podría tender al aumento. Si eso sucede, vamos a llegar a superar el número de camas que tenemos dispuestas para cuidado intensivo y tenemos que empezar a activar los planes de contingencia. En este momento, en Costa Rica tenemos dispuestas para COVID 24 camas de cuidado intensivo. Pero si el número de casos aumenta, vamos a tener que aumentar de 24 a 50 por lo menos, lo cual significa que muchas otras camas de hospital que se manejaban para otras enfermedades ya no se pueden usar para esas enfermedades. Entonces ya no vamos a tener algunos salones de medicina con camas para diabéticos, para hipertensos, para problemas del cerebro, para problemas del corazón, porque ahora solo vamos a tener que atender COVID de manera emergente, de manera urgente. Entonces, el resumen es este. Cada vez más aumentan los números de personas enfermas en Costa Rica. Cada vez más va a ir aumentando el número de gente que requiera de cuidados intensivos. Y si este crecimiento exponencial no le ponemos un freno ya, en este instante, vamos a llegar a un punto en el que no van a haber camas para todas las personas que lo requieren. Y no estoy hablando solo de COVID. Posiblemente va a haber camas para COVID, pero entonces no va a haber camas para el apéndice, no va a haber camas para el derrame cerebral, no va a haber camas para la gente con un infarto, que se siguen presentando a diario al hospital. En consecuencia, lo que tenemos que hacer es un llamado muy serio, muy serio a la población. La forma en que nos cuidamos en enero y en marzo y en abril implicaba meternos a la casa con una cuarentena muy rigurosa. El señor ministro de Salud está tratando por todos los medios de evitar esa situación, porque tenemos que reactivar la economía de Costa Rica. Hay mucha gente sufriendo por una economía cerrada en muchos sectores productivos. Desde esa perspectiva, entonces, es la responsabilidad de todos proteger a todos. Es nuestra responsabilidad asumir esta enfermedad de manera tal que protegiéndome yo, protejo a los demás. Y la idea es continuar entonces con el rigurosísimo lavado de manos, sobre todo en la calle, cuando andamos haciendo mandados o trabajando. Tenemos que mantener la distancia, recordar que la mascarilla no sustituye la distancia física, la complementa, pero no la sustituye. Y tenemos que recordar que la careta tampoco sustituye la distancia física. Vamos a guardar la distancia física con mascarilla en los entornos donde sea obligatoria, con careta si la persona prefiere este implemento, ¿verdad? Pero ninguno de los dos ofrece tanta protección
como la distancia corporal, porque la enfermedad se transmite de persona a persona y si yo estoy lejos de las otras personas, estoy lejos del virus que me va a enfermar. Eso es muy importante y además tenemos que mantener el protocolo de la correcta tos, es una cortesía social y una protección y la correcta forma de estornudar. 4 ejes: correcta tos, correcto estornudo y los 2 más importantes, distancia corporal y lavado de manos. Es fácil de hacer, es muy fácil de hacer, pero es también aparentemente muy fácil de olvidar. Y el olvido significa aumento en el número de casos y aumento en el recargo de hospitales y eso no lo queremos. Doctor, algunas personas han mencionado que por qué en esos 3 meses no se hicieron más UCI y por qué solo hay 12 camas para la UCI. Entonces, tal vez explicarles un poquito qué implica, cuál es la diferencia entre una hospitalización normal y la UCI. Cuidados intensivos es un área donde se agrupan las personas más graves de todo el país. Las personas que están en peligro de muerte, pero que tienen capacidad para recuperarse. Desde esa perspectiva, una cama de UCI no es solamente una cama, es un equipo de trabajo humano que va a ocupar la tecnología más sofisticada, la más desarrollada, con el propósito de sustituir órganos y sistemas que están fallando en el cuerpo y que ponen en peligro la vida de la persona. Entonces, una cama de UCI significa un monitor de signos cardíacos, respiratorios, saturación de oxígeno, saturación de CO2. Significa también unas alarmas para detectar problemas en estos elementos. Significa medir cuántas veces por minuto respira la persona, qué tal está la circulación, cómo está la presión arterial. Se va a requerir todo un grupo de equipos, estamos hablando de pulmones artificiales, riñones artificiales, hígados artificiales, marcapasos para regular la actividad cardíaca, máquinas que introducen medicamentos en un ritmo constante que se llaman bombas de infusión. Vamos a requerir electrocardiógrafos, vamos a requerir desfibriladores. Cada cama tiene un grupo de elementos tecnológicos que requiere. Y utilizando estos elementos de tecnología, vamos a necesitar personas capacitadas. Solamente formar una enfermera diestra en cuidados intensivos, un enfermero diestro en cuidados intensivos, requiere de un bachillerato, una licenciatura, muchas veces una maestría en cuidados intensivos y además por lo menos 6 meses de capacitación intensa y además evaluada. Y en algunos sitios incluso hasta 1 año para darle al profesional un nivel de responsabilidad mayor. En el caso de los médicos, formar en Costa Rica un médico en cuidados intensivos significa 5 a 6 años de carrera universitaria, 1 año de servicio social, 4 años para hacer medicina interna y luego 3 años para hacer cuidados intensivos. Estamos hablando de por lo menos 14 o 15 años por médico de estudio evaluado de los más rigurosos y de los más exigentes que hay en todo el mundo, porque el programa de cuidados intensivos es muy exigente, como también lo son todas las demás especialidades, pero la nuestra es particularmente exigente con los pacientes gravemente enfermos. Además de esto, vamos a requerir de terapistas respiratorios, fisioterapeutas, vamos a requerir de técnicos de rayos X, máquinas de rayos X, vamos a requerir de más personal en la farmacia para suplir la necesidad de una población de cuidados intensivos aumentada, vamos a requerir más medicamentos, vamos a requerir de más personal directamente involucrado con el paciente, auxiliares de enfermería y asistentes de pacientes. Entonces no es la cama, es un equipo humano relativamente grande que además va a tener que hacer uso de máquinas muy sofisticadas y se requiere conocimiento técnico, se requieren protocolos, se requieren lineamientos de todo tipo. De modo que no es por qué no hicimos tantas UCIs, el problema que yo pregunto es por qué no nos cuidamos un poquito más. No es que yo tengo que tener hospitales de solo UCI, no es que debo tener un hospital dedicado exclusivamente a accidentes de tránsito. La respuesta no es hacer hospitales para accidentes de tránsito solamente.
la respuesta es hacer campañas que reduzcan los accidentes de tránsito. Accidentes laborales también hay, ¿verdad? Tenemos un maravilloso hospital del trauma en Costa Rica, pero también tenemos que manejar trauma en otros hospitales. ¿Por qué? Porque la gente sigue exponiéndose a riesgos. En el caso de COVID, tenemos el Hospital Senari transformado en el Hospital SEACO, donde convergen los pacientes con neumonías leves de COVID. Esto es un lujo maravilloso. Esto no todo el mundo ha podido hacerlo. Nos sorprendemos y nos maravillamos cuando China dice, hicimos un hospital en 10 días. A SEACO lo transformamos en 14 días. También hacemos cosas magníficas en este país. La respuesta o la pregunta que yo como profesional me hago es, no cuántas camas tiene SEACO. Ya sé cuántas camas tiene. Lo que me interesa es por qué siguen habiendo pacientes que requieren de SEACO. ¿Por qué siguen aumentando los números en Costa Rica en un momento en que ya tenemos la solución para evitar el contagio? Y es la responsabilidad de la gente. No es cuántas camas de UCI, es por qué necesitamos la UCI. La necesitamos porque la gente no se cuida, porque la gente hace fiestas, porque la gente no guarda la distancia, porque la gente piensa que ya esto pasó y no ha pasado. Es más, se puede poner mucho peor, pero hoy estamos en capacidad de frenar el crecimiento y eso no lo podemos hacer los profesionales en ciencias de la salud por la gente. La gente lo tiene que hacer por ella misma. Así que para allá vamos y ahí estamos. Doctor, ¿cuál sería el plan B? Se acaban las camas UCI, se llena SEACO. ¿Cuál sería el plan B? ¿Qué hacer en ese caso? Lo primero que tengo que insistir es la gente tiene que reaccionar. La gente tiene que reaccionar. Esto no es inevitable. No es que estamos a la orilla del precipicio y los de atrás nos están empujando y vamos de jupa irremisiblemente. No. Esa no es la realidad de Costa Rica. La realidad de Costa Rica es que esto puede frenarse ya en este momento, mitigarse el problema y reducir sensiblemente el número de contagios diarios. Y esta es una responsabilidad de las personas y sobre todo es un privilegio de las personas que sí tienen la capacidad y la seriedad para asumir el reto. Desde esa perspectiva, entonces, Costa Rica no está al borde de un precipicio. Tenemos la capacidad para frenar esto y lo podemos hacer. Plan A, B y C, tenemos un plan B, tenemos un plan C, un plan D y un plan E. Nosotros los llamamos planes de contingencia y básicamente consiste en la reconversión de áreas del hospital que se usan para otros asuntos con el propósito de tratar a pacientes COVID. Por ejemplo, en este momento hay parte de los salones de medicina que se están convirtiendo en áreas COVID. Hay salones de cirugía que pueden convertirse en áreas COVID. Hay zonas de aislamiento que se pueden convertir en áreas COVID. Pero eso significaría que dejamos sin cama al señor que viene con una apendicitis. Y lo vamos a tener que acostar en una camilla en el pasillo. Eso significaría que no vamos a tener cama para la mujer que viene de parto. Eso significaría que no vamos a tener cama para el señor que tuvo un derrame, o para la mujer que viene con el azúcar descompensado, o para el señor que viene con una pancreatitis, porque tenemos que cambiar el tipo de cama. O recibe COVID o recibe todo lo demás, dependiendo de la especialidad. Conforme vamos reconvirtiendo camas de medicina y de cirugía en camas COVID, vamos perdiendo capacidad para atender otras enfermedades. Volvemos a lo mismo. Nosotros tenemos capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta ahí está, es una realidad, pero implica lastimar, disminuir otros programas. Por ejemplo, en este momento cirugía electiva está detenida. Es un grave problema porque hay gente que requiere de cirugía que no se puede operar precisamente porque tenemos que mantener los hospitales en un estado de aminoramiento, de mitigación de la pandemia y entonces tenemos que mantener los hospitales trabajando de una manera muy discreta. Si se descontrola COVID-19,
tenemos alternativas. Nuevamente, la pregunta es, ¿por qué tenemos que llegar a eso? Es que esto no es irreversible, esto no es inevitable. Esto se puede evitar, pero para evitarlo necesitamos gente comprometida, costarricenses con la camiseta puesta, hogares en los que se genere conciencia y se diga una vez más, Costa Rica sí lo podemos lograr, pero para eso necesitamos del compromiso de todos. Cero fiestas, cero transgresiones, cero invasiones a la playa, cada uno siendo consciente de lo que tenemos que hacer. Las pautas están en la prensa. El que no conozca bien las cosas se puede instruir fácilmente recurriendo a la prensa escrita, a la radial, a la televisiva o incluso a internet. No hay excusa para no saber las cosas en este momento. Para finalizar, doctor, se ha hablado de que hay gente que no quiere medirse la temperatura con el termómetro láser. Entonces, contarnos un poquito, bueno, cómo funciona esto y explicar que no hace ningún daño a la salud. Básicamente el temor es porque la gente usa la palabra láser. Si cuando se activa el termómetro estuviéramos activando un láser, tendríamos todos un hueco en el cerebro. No es láser. Son termómetros que usan una tecnología electrónica, una tecnología infrarroja, que básicamente lo que hace es medir el grado de circulación de la piel y asignarle un valor de acuerdo a los cambios de color, etcétera, etcétera, y se estima la temperatura. Estos aparatos no emiten radiaciones láser. Y les puedo asegurar que salir acá bajo este sol un poquito tapado por las nubes emite mucho más radiación que un aparatillo de estos. Si estos aparatos fueran nocivos, no se venderían para uso pediátrico. Imagínense lo que es medirle la temperatura a un niño cada 8 horas en un hospital usando uno de estos aparatos e incluso cada 4 horas cuando tienen alguna enfermedad que produce fiebre y que necesitamos monitorizar. Imagínese usted la lesión que le produciríamos al niño. Mentiras, falsedades, falsas noticias, bulos, dígale como quiera. Los aparatos que están en el mercado son seguros, se pueden utilizar con toda tranquilidad y estamos recomendando que en algunos entornos se usen para monitorizar la gente que tiene fiebre, que no deberían entrar en sitios públicos y sobre todo en lugares cerrados. Y básicamente recordarle a las personas que esta medida no es una medida antojadiza, tiene su inteligencia y además de eso ayuda también a protegernos. No es un láser, es una determinación con tecnología infrarroja que no representa mayor riesgo para la salud y para el bienestar. Doctor.